Bueno, pues comenzamos con la conferencia de Vega Pérez, el uso psicoeducativo del análisis funcional en el periodo perinatal. ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Bueno, son 15 minutos, así que voy a intentar hacer una cosa que no me resulta fácil, que es no abrir melones, ¿vale? Los dejamos después para el coffee break. ¿Qué es la psicología perinatal? Esto así en plan para empezar. Aparte de la mejor especialidad, no es que sea la mía, es que lo es. Se trata de atender a todas aquellas cuestiones. Lo he hecho mal, he hablado de periodo perinatal, no es un periodo en realidad, son cuestiones que tienen que ver con lo que rodea el nacimiento. Digo que no es un periodo porque, por ejemplo, puedes empezar con el deseo materno, que no tiene por qué circunscribirse a un entorno, digamos, cronológicamente cercano a ese nacimiento, ¿no? Y es muy bonito, os decía antes, la mejor especialidad, porque la demanda que te traen siempre es «me estoy volviendo loca». Entonces, quienes trabajamos desde la psicología crítica, es un sitio muy bonito para trabajar en toda esta deconstrucción de los diagnósticos que se hablaba ayer, ¿no? Con el tema de la psicopatía, que salía ahora en lo que estaba comentando Natalia, que es volverse loca, ¿no? Y un poco esta demanda del «esta no soy yo». ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué les está volviendo locas? Pues hay una serie de procesos fisiológicos. Aquí es complicado. Quienes trabajamos desde esta idea de lo socioverbal, enfrentarnos a un fenómeno que tiene tantísimo de biológico duele, ¿vale? Es como, a tu teoría le faltan hormonas. Bueno, pues resulta que existe, ¿no?, una cascada fisiológica que está facilitando una serie de cambios conductuales que tienes que hacer algo con ellos, ¿no? Y no puedes hacer nada porque todavía no ha llegado el bebé, ¿no? Luego sí se ve, por ejemplo, que estos cambios conductuales en las parejas de las gestantes son como más sutiles y desde luego generan mucho menos disconfort porque están orientados a fines, ¿no? En las gestantes es como, no sé qué hacer con todo esto. Y claro, le tienes que decir, lo vas a saber, ahora no, pero lo vas a saber, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que están es en un ambiente que les explica todo el rato qué clase de madre tienen que ser, y es una madre en la que es muy difícil reconocerse a día de hoy, ¿no? Esta madre sufridora, que no tiene derecho a mirar por sí misma, que se sacrifica enormemente y que va absolutamente en contra de todo lo que se ha conseguido avanzar en el feminismo en los últimos años, ¿no? Que luego, por otra parte, también el feminismo ha abandonado mucho la maternidad. Este es otro tema. Melones, fuera. Y luego una cierta problemática añadida que tiene que ver con la medicalización de todo este proceso, ¿no? La propia supervisión del embarazo, el hecho incluso de que consideren que tienen que venir a consulta para resolver todo esto que les está pasando, para estar preparadas, para lidiar con lo que les viene, hace como que estén muy predispuestas a buscar un problema, ¿no? Entonces, hay veces que lo que están es encontrando problemas donde no los hay. ¿Cuáles son las secuencias funcionales que te sueles encontrar, ¿no?, en los casos de perinatal? Que este mito materno se contradice profundamente con emociones desagradables que están sintiendo, ¿no? El embarazo es el mejor momento de tu vida. No, para mí personalmente ha sido el peor con muchísima diferencia y soy una madre excelente, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que tú estás en ese embarazo desbordada, triste, aburrida, lo que sientes es que no vas a estar a la altura del reto que te viene. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Desplegar una serie de conductas de control buscando revertir ese estado emocional. Objetivo bastante irreal, ¿vale? Siguiente cuestión, una incertidumbre ante el cambio que es favorable, porque lo que hace es que te predisponga para el aprendizaje de un montón de conductas que no has desplegado hasta ahora y que vas a necesitar. Como no sé qué hacer con ellas y estamos en un contexto social que penaliza bastante los experimentos, el hacer las cosas mal, el no saber muy bien cómo voy a tener que hacer esto, lo que hace es que se desplieguen conductas evitativas. Esto no está pasando.
Y como no entro además en ese estándar de madre ideal, me voy al rol contrario, que es el padre ausente, y entonces lo que hay es, por ejemplo, una conducta de obsesión con la carrera profesional a unos niveles que no se corresponden con lo preexistente, y a partir de ahí, de repente, un buen día, con conductas fisiológicas, ¡boom! Uy, no estoy conectada con el bebé, tendría que estar conectada con el bebé. Claro, no has dedicado ni el más mínimo esfuerzo, ¿no?, psicológico a hacer ese vínculo con el bebé. Pero esa falta de vínculo, de nuevo, se percibe como una incapacidad personal de ser una buena madre, ¿no? Esta falta de vínculo también es muy frecuente cuando ha habido dificultades en el proceso de fecundación, que ahora mismo tenemos muchísimos problemas de fertilidad por todos los condicionamientos sociales, sobre todo si ha habido pérdidas anteriores. Claro, tú vives una pérdida gestacional o perinatal, que es una de las experiencias más devastadoras que puedes vivir, y luego después de eso consigues un nuevo embarazo, ¿no? Y te vienen y te dicen, es que no me siento conectada con este bebé. No, claro, menos mal, ¿no? Has aprendido a protegerte del mayor dolor que has experimentado, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto se convierte de nuevo en una desconfianza en la propia capacidad de desarrollar conductas parentales adecuadas, ¿no? Luego decía antes, la fisiología ayuda a las gestantes a desarrollar estas conductas a sus parejas, ¿no? Sus parejas las van a desarrollar. De hecho, los estudios neurológicos han detectado que se produce un proceso de poda sináptica que, o sea, se ve, ¿no?, que se activan los cerebros de maneras diferentes en quienes han criado y quienes no. Pero claro, a un nivel absolutamente dispar, que tiene que ver con cuánta interacción ha habido con la criatura. Entonces vas a necesitar muchísimo tiempo para que tu pareja haya tenido el mismo nivel de interacción con la criatura que tienes tú, ¿vale? Pero esta falta de acompasamiento lo que genera en muchos casos es una crisis de pareja, de nuevo relacionada con un contexto social en el que tampoco tenemos unos modelos de parejas corresponsables, ¿no? Son unicornios. Y lo que generan es mucha incertidumbre ante ese nuevo reto. Una incertidumbre que, de nuevo, es muy positiva, pero se vive con un enorme malestar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal herramienta terapéutica en psicología perinatal? Una devolución que básicamente yo a veces lo llamo la terapia del EAEA, pero es qué bien lo estás haciendo, ¿no? Qué bien que te esté pasando todo esto. Es genial, estás demostrando que te estás adaptando muy bien a lo que te está pasando, ¿no? Entonces la reacción es como de, ¿perdona? Es que no, fenomenal, esto que te está pasando es súper útil. ¿Cómo va a ser útil, no? Estoy enfadadísima, no soporto a mi pareja. Fenomenal, ¿no es mejor que discutáis ahora que cuando tengáis un bebé llorando todo el rato? Pregunto, ¿no? Entonces, bueno, se trata al final de una relación donde en muchos casos se restablece el vínculo de apego, melón, pero sí que es muy importante que se perciba que es un espacio absolutamente seguro, porque de hecho muchas de las personas para las que todos estos procesos no se desarrollan de una forma natural, sino que despiertan malestar, es porque su historia de aprendizaje viene de unas relaciones en la infancia muy horribles, ¿no? Entonces, cuando buscan ese repertorio conductual de cómo es una buena madre, no, un buen padre, un tal, no lo encuentran. Como no lo encuentran, lo que se sienten es incapaces de llegar a serlo cuando les toque el turno. Entonces, es un momento donde realmente los estilos de apego juegan un papel importantísimo porque están muy salientes. Incluso si has sido capaz de reparar ese estilo de apego y de generar relaciones muy adecuadas y de tener un entorno afectivo que cubre tus necesidades, ahora de repente se te disparan muchos patrones evitativos, muchos patrones ansiosos que a lo mejor tenías muy controlados anteriormente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa al mismo tiempo? Y esto encaja mucho con lo que estaba comentando Natalia, que en el momento en el que llega el bebé, de repente el bebé se convierte en una especie de operador motivacional gigantesco en el que se pone patas arriba absolutamente todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y entonces, claro, te viene una persona que está embarazada de 7 meses diciendo, me he dado cuenta de que odio mi trabajo, es que ya no es el momento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto para que tú sientas que esta necesidad que se te ha despertado ahora la puedes atender, que no se te entrometa en este proceso que vas a pasar, pero partiendo de la base de que los objetivos terapéuticos en este periodo tienen que ser súper concretos? O sea, tienes que partir siempre del enfoque de una terapia breve estratégica. O sea, vamos a intentar cerrar algo que te pueda generar a ti
una reducción de tus niveles de malestar en muy pocas sesiones, porque no tienen tiempo, ¿no? Pero claro, todo esto que están sintiendo, al final son estas conductas prerequisito que estábamos comentando, ¿no? Es que de repente estoy muy enfadada, es como, a lo mejor no estás muy enfadada porque sí, ¿no? O sea, sí, evidentemente hay una labilidad emocional y las emociones se viven muy intensamente. No es que estés muy enfadada, es que realmente tienes un contexto en el que no vas a poder llevar a cabo la crianza que tú quieres llevar. Entonces, vale, coge esa ira y úsala, ¿no? La ira es una herramienta, la usamos contra los problemas, no contra las personas, que dicen en Orphan Black. Para poner límites con la familia de origen, para renegociar las condiciones laborales en un entorno abusivo, para plantearse, ¿no? Si esa familia de origen en su momento no supo construir un buen modelo familiar, a lo mejor es un momento genial para terminar de emanciparse emocionalmente de ella, ¿no? Pero claro, dentro de un contexto de a ver cómo hacemos esto, con el tiempo que tenemos, con el cansancio que tenemos, gente que viene con unos problemas de sueño, de gente que está vomitando durante 2 trimestres consecutivos, es como, me siento fatal, no, claro, ¿no? ¿Cómo te vas a encontrar? Y coger y devolverles que todas estas emociones lo que le están haciendo es ayudarles a desarrollar esas habilidades parentales, a construir un contexto seguro para su criatura, porque en la medida en la que seas capaz de incrementar esta autoconfianza, de decir, esto que estás haciendo sirve para esto, ¿no? el devolverle ese análisis funcional y decir, mira, esto es exactamente lo que está pasando. Cuando te pasa esto, tú sientes esto y haces tal, te das cuenta de que es muy práctico, se dan cuenta de que lo que están haciendo es transformarse en la madre, en el padre. Yo digo la madre porque casi siempre es una madre gestante la que llega a consulta. Lo que están haciendo es transformarse en el tipo de madre que van a querer ser, ¿no? Y en la medida en la que van desarrollando esa autoconfianza, empiezan a reconocer que lo que tienen no es que se estén volviendo locas, es que su ambiente las está invalidando, ¿vale? No sé si os habéis fijado, pero en las primeras fotos las embarazadas no tenían cabeza. Yo os animo siempre a buscar en un banco de imágenes fotos de embarazadas, porque casi nunca tienen cabeza. Entonces, decía antes lo del apego, una de las funciones del apego es la mentalización. El ser capaz de devolverle a alguien, oye, este es tu estado emocional, esto es lo que te está pasando, y ponerlo en contexto, ¿no? Y ayudarle a que sean capaces de reconocer sus emociones, las emociones ajenas, y utilizarlas, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? El atender a todas esas fricciones para poder trabajar con ellas. Y decía antes, ¿no? Es la mejor especialidad del mundo, otra vez. ¿Por qué? Pues porque tiene un potencial de prevención, por ejemplo, de violencia contra la infancia enorme. Porque en la medida en la que tú dejas de tener padres frustrados, en la medida en la que tú dejas de tener padres agotados, en la medida en la que tú dejas de tener familias que se sienten invadidas por sus familias de origen, por sus contextos laborales, tienes una capacidad de que la crianza que ejecuten sea mucho más respetuosa y mucho más adecuada a las necesidades de la infancia, que es increíble. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la persona que viene a consulta nunca es la persona que tiene la conducta problema. ¿Vale? La que se está volviendo loca no se está volviendo loca, ¿no? Es un poco lo de la función de los delirios que hablábamos ayer. ¿Por qué esa persona se está volviendo loca? Porque todo lo que encuentra es comunicación paradójica, ¿no? Tienes que ser una madre excelente y dedicada, pero también tienes que trabajar 40 horas a la semana, ¿no? Y tienes que tener... No se puede, no es factible, ¿no? Hay que trabajar, sí, con una parte que tiene que ver con la gestión de las expectativas, con una parte que tiene que ver con la aceptación del estado emocional y, insisto, el entender la función de ese estado emocional desagradable, pero también hay que trabajar muchas veces con la consultante como coterapeuta, porque al final lo que tiene es una pareja que no la está tratando bien. No la está maltratando, pero no la está tratando bien. Y lo que tiene es una familia que le está generando un montón de dolor, a la que todo el mundo le dice que ahora va a volver. Cuando seas madre entenderás a tu madre, pues a lo mejor no, a lo mejor si tu madre no te ha tratado bien, no solo no la entiendes, sino al contrario, ¿no? Y no pasa nada, eso es bueno, ¿no? Tanto las constelaciones familiares, ¿no? Los estilos no se contagian, ¿no? No es lo que pasó a tu abuela, es la oportunidad que has tenido de romper esas cadenas de aprendizaje, ¿no? ¿En qué medida tú has tenido otros modelos? Bueno, pues es el momento de desarrollar otros modelos. Y sobre todo es el momento de, pensando desde lo funcional, decir, vale, ¿qué necesitan entonces
estas madres, estas criaturas, estas familias, y coger lo que está pasando en consulta y sacarlo de consulta. Porque el problema no es lo que puedes trabajar con esa madre, el problema es lo que como sociedad le estamos pidiendo muchas veces a las madres y en qué medida eso se puede ejecutar sin sentir un malestar que termina llevando a la gente a creer que se está volviendo loca. Y eso era todo, me sobra un minuto.